Bueno, ya son las 8 de la mañana, 20 minutos. Estábamos viendo cómo este fin de semana se adelantó toda una jornada, no solamente de vacunación, de esterilización de mascotas, sino de la implantación de este chip en este programa maravilloso que se llama Ciudadanos de Cuatro Patas, para que estén identificados los animalitos, haya un control de las autoridades sobre el número de animales que hay en Bogotá. Y esto nos lleva al tema que vamos a hablar en este consultorio jurídico, en Conexión en Línea AM. Un consultorio jurídico que es una alianza con la Universidad El Rosario, donde expertos nos hablan de distintos temas que ustedes nos han enviado previamente en nuestra cuenta de Twitter, consultoriojurídico@canalcapital.gov.co. Cuenta de Twitter no, correo electrónico, consultoriojurídico@canalcapital.gov.co. Para hablar entonces de maltrato animal y qué podemos hacer para denunciarlo, nos acompaña el doctor Juan Camilo Mendoza Vargas. Él es coordinador de la Clínica de Protección Animal, además pues es asesor de Derecho Comercial y de Consumo, sí, pero trabaja mucho con protección animal. Claro que sí. Doctor, ¿cómo está? Buenos días para ustedes y para todos los televidentes. Bienvenido y muy buenos días, sí. Bueno, empecemos. ¿Qué es el delito de maltrato animal? Mire, se refiere a todas esas actuaciones de la persona, del ser humano, que sin justificación alguna generen un daño, una lesión, malestar, sufrimiento a un animal. Como les digo, sin ninguna justificación. Digamos que el legislador colombiano se ha enfocado y se ha interesado en este tema y ya consagró como un delito autónomo el tema del maltrato animal. Entonces, siempre y cuando usted genere una afectación que lleve a la muerte al animal o a una afectación grave, digamos, del mismo, de lesiones que usted le genere, podrá usted incurrir en una pena de prisión que va de 1 a 3 años y multas económicas que van de los 5 salarios mínimos a los 60 salarios mínimos. Es decir, estamos hablando de penas o multas más bien que van desde los 3,5 millones a los 38,5 millones de pesos. Explíqueme eso de justificación, doctor, tan amable, porque yo, por ejemplo, voy caminando, resulta que, caramba, no sé, dejé caer algo y le cayó al perrito. Ay, fue un descuido, ¿no? ¿Esa es una justificación? Claro, mire, entonces, como se trata de derecho penal, tenemos que atender esos principios generales del derecho, del derecho penal. Entiéndase bien, digamos, la necesidad de la pena o otros principios rectores que rigen esta rama del derecho. Por ejemplo, le pongo otro caso. ¿Qué tal si usted estuviera siendo agredido por un animal? Sí. Usted va por la calle, un perro se lanza a morderlo y usted no pudiera defenderse por temor a tener que incurrir en un delito. Claramente, y su actuar de legítima defensa estaría enfocada en una de esas exclusiones de responsabilidad y por tanto usted no podría ser sancionado penalmente, para ponerse en un caso más castizo. Entonces, por eso le digo, siempre y cuando no haya una justificación de su actuar como humano. Además, tenga en cuenta que este delito se puede cometer por acción o por omisión. Es decir, usted le puede generar maltrato a su animal por dejarlo sin comer, sin beber y que el animal empiece a generar o a padecer sufrimientos que no son justificados. Claro. Por irse de vacaciones y dejar al animalito encerrado. Por ejemplo, dejarlo encerrado, sin comida, sin agua. Cuando usted vuelve, puede que el animal no esté muerto, pero seguramente va a haber sufrido un malestar, una afectación grave en su anatomía que va a hacer que usted sea acreedor de las multas que he dicho y además que pueda incurrir de pronto en la comisión de ese delito. Entonces, digamos, lo voy a tratar de una definición a ver si está. Hacerle un daño a un animal o con intención o por omisión. Exacto, actuando o por omisión, por ese deber que usted tenía de haber actuado y no haberlo hecho. Y no lo hizo. Perfecto. Bueno, en este caso, ¿qué debe hacer una persona que sea testigo, que evidencie un episodio de maltrato animal? Bueno, mire, digamos que es muy importante y quiero hacer esta salvedad en este momento, no tomar la justicia por cuenta propia o por la mano propia. Ojo, pues sí. Es decir, lo primero. Tenemos un ordenamiento jurídico que nos dice cuál es el trámite o los pasos que debemos continuar cuando queremos defender o cuando evidenciamos o somos testigos de una situación que pone en peligro la vida o la integridad de un animal. Entonces, lo primero que podemos hacer cuando es latente esta agresión contra los animales, podemos comunicarnos a la línea de emergencia, el 123. Los policías están facultados, en esta línea de emergencia están facultados para remitir la llamada. Cualquier policía. Esa es una buena... Exacto. Entonces, digamos que, ¿no?, debe entrarse a controlar y como a mermar esa emergencia que está ocurriendo. Entonces, usted llama a la línea 123 y ellos están en la obligación de venir a atender esa emergencia que usted está poniendo en conocimiento. Tengamos en cuenta que existe la policía ambiental. Seguramente la policía ambiental va a ser la que venga y se acerque a ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está sucediendo. Eso como primera medida. Llamamos al 123 y no atienden nuestra llamada. Podemos dirigirnos al CAI de la localidad y solicitar ayuda de los agentes de policía para que ellos vengan y conjuren
en esa emergencia o esa situación de crisis que se está presentando. ¿Qué más podemos hacer? Ya vimos que ni la policía no acudió, llamamos, teníamos emergencia, nadie vino. Podemos dirigirnos a la alcaldía local del sitio donde están ocurriendo los hechos y digamos el personal de la alcaldía, en cabeza del alcalde obviamente, están en la obligación de venir a atender e investigar qué es lo que está ocurriendo y por qué se está presentando esta situación de maltrato. ¿Válido hacer algún tipo de video, de fotografía, como una Por prueba supuesto, o algo así? digamos que, y esto va para el siguiente paso que les iba a decir, también podemos colocar una denuncia, como les dije, esto se trata de un delito, luego la fiscalía es competente para conocer del asunto y nosotros podríamos colocar una denuncia ante las autoridades para poner en conocimiento de ellas este delito que se está cometiendo. Recuerden que la denuncia se puede colocar verbal o por escrito, la podemos dejar, pero siempre es bueno que tengamos en cuenta... ¿Verbal cómo? Ir simplemente Usted decir... puede dirigirse y entonces el encargado de tomar la denuncia transcribe los hechos que usted le está narrando y ellos se encargan de dejar constancia y de remitirlo a la unidad de la fiscalía que sea competente para conocer del delito. Entonces, digamos, tampoco tiene que usted es una persona versada, no requiere actuar por intermedio de abogado, no, usted simplemente se puede dirigir, coloca su denuncia y ellos se encargan de investigar el asunto. Importante, pues, poder describir quién es la persona que está agrediendo al animal, allegar todo el material probatorio que tengamos, como el video, creo que todos vimos el caso de Sasha en días pasados, el 16 de mayo. No se nos olvida. Entonces vimos a esta persona agrediendo, le da 4 o 5 patadas a Sasha, la deja en el piso, luego pues ya la perrita vuelve a caminar. Ese material probatorio va a ser suficiente pues para que se empiece a investigar la conducta y la fiscalía determine si es posible o no imputar el delito de maltrato animal. Sí. Aquí qué pena que continúe, le quiero hacer una apreciación. Digamos que para la ocurrencia del delito se requiere que la afectación o que se genere la muerte o una afectación grave a la vida y la integridad del animal. Si esta no se genera, por ejemplo, en el caso de Sasha, donde los veterinarios ya revisaron al animal, advirtieron que no tenía fracturas, que el animal pues gozaba de buena salud, igual no significa que no ocurra un delito. También hay una contravención que da origen a una multa que oscila entre los 5 y los 50 salarios mínimos, a los que seguramente puede ser acreedor una persona que incurra, digamos, en estos actos de maltrato. Como le digo, puede que no sea delito, pero igual va a ser sancionado y el legislador está muy pendiente de sancionar. Usted ahorita, todas estas doctor, conductas. hizo una apreciación que me pareció muy interesante. No justicia por mano propia. ¿Qué pasa si yo veo a alguien maltratando a un animal? Entonces yo voy a enfrentarme, me enfrento con esta persona, la agredo, de pronto la puedo herir. Exacto. Ahí estoy yo, además de esa contradicción. Yo soy el que estoy cometiendo un delito. Exacto, entonces ese es el punto. Cuando se comete justicia por mano propia, ya usted no va a ser víctima, sino va a ser victimario. Entonces podría ser acreedor, por ejemplo, de unas lesiones personales, una tentativa de homicidio. Entonces digamos que siempre lo que decimos es, hay una autoridad, estamos en un Estado social de derecho, partimos de la base de que reconocemos unas entidades, un poder público que se encarga de defendernos y a los cuales debemos acudir para conjurar estas situaciones de crisis, no tomar, digamos, la justicia por mano propia, eso nunca está bien. Juan Camilo Mendoza Vargas, muchísimas gracias. Un placer. En la Clínica de Protección Animal de la Universidad El Rosario. Una clínica pues que hace asesorías jurídicas a estos casos de protección animal. Hacemos una pausa, este es el consultorio jurídico y esto es Conexión en Línea AM.